Bueno, buenas noches a los que nos están viendo en vivo y como siempre a los que nos van a ver después, que son la mayoría que andan, no sé, por Spotify, en el Bondi, que están en un recorte de TikTok o en algún lugar así que entra por la ventana. Siempre bienvenidos. Suma mucho al canal que se suscriban, que compartan o que cuenten lo que escuchamos. Intentamos generar acá conversaciones de calidad, algunas más vinculadas a la coyuntura, otras no. Hoy tenemos el gusto de estar conversando, tengo el gusto de estar conversando con Diego Bossio. Diego Bossio, hay un montón de gente más joven, tal vez que no lo conoce, de pibes más pibitos, pero cuando yo empecé a hacer política o a tener más conciencia política, yo tengo 29, era una de las figuras, diría, más preponderante de lo que se veía del gobierno de Néstor Cristina, en ese momento del kirchnerismo, previo o durante el momento en que el kirchnerismo empieza a enchufar la guitarra eléctrica a fondo, digamos. Así que un gusto tenerlo. Es de Tandil, vamos a charlar un poquito de Tandil. Es licenciado en Economía y tiene un máster en Economía de UDESA. Se hizo cargo del ANSES cuando tenías ¿cuántos años? 29. 29, o sea, mi Sí. edad. Y bueno, después de esa experiencia fue diputado nacional entre 2015 y 2019. Hoy tiene una consultora y centralmente es precandidato a diputado nacional por Hacemos por Nuestro País. Es el espacio que lidera Schiaretti, Randazzo. Es esta especie de peronismo no kirchnerista. Presentó un libro este año, Una diagonal al crecimiento, políticas económicas para reconstruir la Argentina, como me está costando. Así que nada, gracias Diego por venir. No, graciz a vos, gracias a vos. Me divierte esta. ¿Cómo venís con campaña de vuelta? Porque hacía rato que no Sí. estabas en el tramo de campaña, digamos. Mirá, hoy pensaba, en el año 2006, 2007, hicimos una campaña para ver si podíamos recuperar la provincia de Mendoza para el peronismo, con Celso Jaque. Y hoy cuando venía, me acordaba de cuando estaba yendo para hacer una actividad en la rural, acompañándolo a Schiaretti y demás, me acordaba que todavía no estaba el Instagram, no estaban, viste, las fotos y demás. Y nos habíamos comprado una cámara de esas que imprimen las Polaroid, ¿viste? Sí. Y lo sensacional de esas campañas, lo que más o menos llamaba la atención era que sacábamos una foto y el candidato, nosotros le sacamos una foto y el candidato. Así que, digamos, desde hace muchos años hago campañas que tenían que ver más con el territorio, peleando una gobernación, campañas que tenían que ver con una presidencial o campañas. Y la verdad que los últimos años estaba sin protagonizar o sin liderar estos procesos. Y quien tiene vocación política, la campaña es el momento con mayor adrenalina. A mí, yo las disfruto, disfruto visitar a la gente, disfruto poder encontrarme con jubilados, poder ir visitar a empresas. ¿Querés dejar algún mojón? ¿Querés dejar alguna señal? Cuando arrancamos la campaña esta, le pedí a mi compañera de fórmula, Verónica Tenaglia, ¿por dónde arrancamos? Y me dice, vamos a arrancar por una empresa tecnológica. Entonces fuimos a Centur, en el barrio ahí en Parque Patricios, porque estaba lleno de carteles de Huracán, ¿no? Y la última vez que había hablado con Kaufman, que era el presidente anterior de Centur, tenía 7.000, 6.000 empleados. Y me dicen, tengo 12.000 empleados, me dicen, y tengo 1.000 búsquedas abiertas. Y si la Argentina se ordena, puedo llegar a tener 30.000 empleados. Y bueno, todas esas cosas no solo me gratifican, sino que también uno trata de dejar algún mojón, ¿no? En el sentido, ¿por dónde tiene que ir la cosa? Yo veo dos cosas centrales ahí, que es para mí la clave de la Argentina. La B peronista, que no por peronista, si querés, por la sensibilidad social o la justicia social, si querés después lo discutimos, y la potencia exportadora. Si nosotros conciliamos esas dos cosas, la Argentina tiene un futuro enorme. Y no es solamente container, pueden ser apretando un zen, ¿no? Que es lo que vemos en el conocimiento. Pero esas dos cosas, te diría que podríamos estar horas hablando de cómo armar una coalición exportadora con sensibilidad social o con popular, ¿no? Si querés llamarlo. Te quería preguntar algo de eso porque vos sos sos de Tandil, ¿no? Sí. Para mí hay una particularidad de la gente que es del interior, de la provincia de Buenos Aires en general, pero a ver si coincidís con esta generalización que voy a hacer, que es menos dogmática, ¿no? Yo tiendo a creer que buena parte del discurso más dogmático, ideológico, viene en general de gente o porteños o gente que nació en el conurbano. No quiero hacer un argumento anti-porteño, porque no lo pienso así, pero hay como una cercanía en los pueblos del interior en general a la exposición a distintas cosas, ¿no? Vos así es como intentabas hacer una síntesis entre sensibilidad social y al mismo tiempo, no sé, producción o exportación y demás. ¿Crees que hay algo de esto, digamos, como una especie medio de cosa antidogmática que puede venir por esa cercanía o estar expuesto más cerca o más tradicionalmente a cosas que son distintas?
Vas a la misma Puede escuela ser. con gente que es el albañil, el hijo del No, empresario, a sí, todos sí, es puede una ser. mixtura Yo social. iba a la escuela normal y los chicos éramos 12 varones en la primaria y creo que 10 eran hijos de militares, oficiales o suboficiales, porque eran las únicas escuelas en donde los militares, viste, que los iban rotando. Todavía en ese momento el servicio militar era importante, el ejército era importante, la Fuerza Aérea y también sí, es cierto, convivía el hijo del general con el hijo del suboficial, con mi viejo dueño de una pyme, con el hijo del comerciante. Es cierto que esa cuestión de involucramiento social o de matices sociales o de empatía con el otro es muy bueno para la sociedad. Y en sociedades en los sectores urbanos, en donde van a escuelas privadas, públicas, están muy diferenciados, están más sectorizados, más segregadas las sociedades, country, no country, edificios, zonas que están muy bien demarcadas y demás, esa empatía no se logra. Y está estudiado, vos hablaste de la Universidad de San Andrés, hay un profesor que se llama Martín Rossi que estudia la empatía social, estudia cómo ayuda la empatía a tomar buenas decisiones y generar mejores liderazgos. Y hablaba del ejército, él dice el ejército es malísimo. O sea, él estudió en un paper en donde cuando pasás por el ejército tenés más probabilidad de ser criminal. Básicamente encuentra dos drives, no me animaría a explicar el paper de Martín, pero dice, uno es que aprenden a manejar un arma y la otra es que entran más tarde al servicio militar. Pero cuando te explica el paper te dice, hay un montón de cosas buenas del servicio militar para no... Y una de las cosas... Al mercado laboral, o sea, a laburar. Entonces, como entra más tarde, tiene menos oportunidad y además aprenden a empuñar un arma. No sé, yo nunca agarré un arma, pero hay gente que, evidentemente, cuando cruzás una línea de agarrar un arma es totalmente distinto. Pero había cosas buenas, un examen médico, cierta formación, cierto orden de ciertas cosas y la empatía. Porque ahí era por sorteo y el hijo del general, el hijo de un gran empresario, el hijo de un gran comerciante o el hijo de un laburante tenían que convivir durante meses, incluso sin ver a la familia, y esa empatía te ayuda a ponerte en el zapato del otro. Puede ser que en el interior las diferencias no sean tan profundas como sí se notan en los grandes centros urbanos. Pero no me animaría a hacer una causalidad, los tipos del interior son más dialoguistas, como más coso. Pero sí puede haber más empatía, eso te lo tomo. Pero creo que hay algo de la oferta que creo que vos consistentemente del 2015 para acá, sí. Digamos, de tu alejamiento con el kirchnerismo, que inclusive creo que es anterior, ¿no? Al 2015. No, 2015, sí. 2015. Era anterior, pero se iba incubando, digamos, pero sí. ¿Qué es esta ruptura entre lo que significa o lo que puede llegar a representar la cámpora, tal vez, o como motor del kirchnerismo y tal vez otras opciones, ¿no? Y la cámpora, para mí, como un fenómeno periurbano, para decirlo de alguna manera, o conurbano. Sí. Y porque digo, la potencia más grande que tiene la cámpora en general es el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, podés decir. Yo no me animaría a hacer un análisis sociológico de la cámpora, pero el jefe es santacruceño, con lo cual ahí ya tenemos... Sí, pero no es un santacruceño de a pie, digamos, ¿no? Es hijo de dos presidentes, entonces es como... Sí. No es que es un santacruceño más. Puede decir que es un santacruceño de élite. No, que por lo menos no tuvo la experiencia de un santacruceño. Sí. Igual el patagónico también puede entrar en una categoría distinta. Te estás metiendo en un terreno complicado porque hay que formarse en la Patagonia con esos vientos. Sí. Yo no sé si no puedo, yo no te diría, viste, porque entraríamos en la discusión civilización y barbarie, interior, no interior. Es una discusión muy profunda en la Argentina. Es una grieta unitarios, federales, rosas, antirrosistas. Me parece que es una discusión recontra profunda. Sí creo que necesariamente la Argentina necesita dejar atrás esas diferencias y empatizar un poquito más. Me parece que es importante que los argentinos y los dirigentes políticos empaticen con el otro. A mí hay uno de los dirigentes políticos, hay muchos líderes políticos que me gustan, pero uno de los que más me gustan es Kennedy. No te digo que soy especialista en Kennedy, pero viste, uno tiene alguna inquietud, lee algún libro, mira algunas películas y demás. Y Kennedy tenía alguna frase que me parece que, o tenía una lógica, que era ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué es la empatía? Y me parece que ahí hay un punto en donde la dirigencia política o quienes de alguna manera pueden venir del interior y la cercanía en una escuela pública en donde convivís con otros aspectos, que hoy no ocurre, ¿eh? Hoy ya, mis sobrinas, yo fui a escuela pública, por ejemplo. Y te digo la verdad que todavía en mi generación la escuela pública era la mejor opción que había en Tandil. Ya hoy ya no ocurre eso. Yo le pregunto a mi hermano, ¿dónde mandan las nenas? ¿Pero por qué no van al jardín? No, empieza a ver... Sí, se resquebrajó, no es lo mismo que hace, pero sí es cierto que esa empatía te ayuda quizás a ponerte en el zapato del otro, que es un poco lo que vos manifestás.
no puedo hacer una causalidad, che, los tipos del interior son más dialoguistas o tienen otro método para resolver el conflicto. También te digo, y que abona tu idea, esta causalidad que vos planteás muy inteligentemente, que mi experiencia por Mendoza, que me formó también políticamente, es una sociedad más proclive al diálogo, por lo menos lo era, y con dirigentes políticos, quizás con una cultura política más parecida a la chilena, ¿no? En algún punto. Se van a enojar los mendocinos, pero en donde conviven las fuerzas políticas, en donde hacen acuerdos. Qué sé yo creo que es un tema para profundizar el tema de poder dialogar y poder acordar. En el 94 hubo una nueva constitución en la Argentina, entonces yo le pregunto a los constituyentes, bueno, Cristina fue constituyente, pero a otros, che, ¿cómo hicieron? Porque ahora no podemos nombrar ni un juez de la corte, no podemos nombrar al fiscal general. Vos fíjate que la última propuesta fue Macri, que propone, no me acuerdo, la señora que estaba en la ciudad, y después creo que Alberto Fernández propone a Rafecas, el juez federal Rafecas, lo propone de jefe de los fiscales. Y no hubo posibilidad de acuerdo, está bloqueada la Argentina en algo central, que es que completar las instituciones, el fiscal general de la Nación, el jefe de todos los fiscales federales, y completar el cupo en la corte. No te digo ampliar la corte, ¿viste? Como algunos locos que querían llevarla a 25 miembros. Sí. Simplemente nombrar. Entonces, esa Argentina bloqueada requiere de alguna manera una cultura política que tendrá que tener algún origen. En el 94 hubo una reforma de la Constitución. Yo no veo ahora, imagínate si tenemos que armar una constituyente. Sí, sí. ¿Cómo la armamos si no hay forma ni siquiera de ponernos de acuerdo? Y el otro día hablaba con no colega tuyo, con un periodista, y entonces le pregunto, habla sobre la sesión del Senado, ¿no? Entonces le pregunto, ¿y para qué tratar el tema? Entonces me cuenta todo el nombramiento de los jefes. Y ese día habían anunciado la inflación, ¿no? Los fiscales y jueces. Entonces le digo, ¿y qué le ayuda eso a la gente? ¿En qué resolvemos? ¿Hay que nombrar los jueces? ¿Hay que nombrar los fiscales? Sí, pero ¿qué está tratando el Congreso en sintonía con la sociedad? Entonces hay dos cosas. Uno es cómo resolver los temas y cómo la dirigencia se puso o no vidrio polarizado, porque evidentemente no está escuchando el sentir de la sociedad. ¿Y qué crees vos que causa esa división que hace difícil la conversación, ¿no? Esta cultura política que no facilita estos acuerdos, que puede haber sido la Constitución en los 90, la reforma de la Constitución, pero la ley de actividad minera, ponele, ahora que se discute mucho minería. El otro día fui a ver por tablas cómo se votó. Sí. Acuerdo total, absolutamente todo el mundo. Creo que salvo dos bloques chiquitos de esos bloques unipersonales de la época, porque viste que en esa época no era voto nominal, no era más, era por bloque, votaron todos los bloques a favor. Esas cosas hoy ya es más raro. Es decir, ¿cuáles leyes en los últimos 10 años se votaron por unanimidad total? Algunas hay, digamos, ¿no? Pero hay un fenómeno que me parece que es medio global, en donde la fragmentación es cada vez mayor, ¿no? Me parece que eso es un punto, y particularmente en América Latina. La otra, que me parece que cada cultura política le habla a sus propios fans, a su propia lógica, ¿no? Me parece que también hay un punto en ese sentido. Hay una serie, no sé si la viste, de Louded Boys, que es cómo crean la Fox News, que es la cadena, Russell Crowe, es increíble esa serie, cómo lo personifica. Y el tipo arma un canal de tele para hablarle a los suyos, a lo que él creía. Él tenía unas ideas, dijo, le vamos a hablar a los nuestros, vamos a radicalizar el discurso y vamos a hablarle pura y exclusivamente a los nuestros, y con esto vamos a unificar. Y me parece que hay mucho de eso, hay mucho de las redes sociales, hay mucho de ese fanatismo que termina en definitiva siendo más atractivo, más sexy al que viene y putea y descalifica y agravia, y entonces las voces moderadas, que no necesariamente dejan de ser firmes, pasan a un segundo plano, pasan a un segundo lugar. ¿Por qué? Y es mucho más sexy, más atractivo ir, putear. Yo hoy voy a la rural, la barbaridad de que decía Milei, yo decía, yo no sé, no se me hubiese ocurrido nunca. Y yo soy un tipo, te puedo asegurar que puedo ser absolutamente transgresor. Ahora bien, hay tipos que están dispuestos a decir cualquier cosa para sintonizar. Yo no estoy dispuesto a decir cualquier cosa para sintonizar, porque creo que el camino es larguísimo. Creo que el camino, entonces, me parece que hay un punto que tiene que ver con los atajos y tiene que ver con una sociedad que está harta, cansada, y sintoniza y escucha lo que quiere. Y escucha e interpreta lo que quiere. No sé cuál es el fenómeno, porque no soy un sociólogo, no sé, pero cuesta cada vez más
la idea de los acuerdos, la idea de... Es mucho más atractivo tirar piedras, Pero ¿no? coincido y también en general me da la sensación de que es mucho más fácil construir discursos reivindicativos que aspiracionales o discursos en contra de algo o agonales que a favor de algo. Ahora la pregunta es cuando hay algo sistémico y que pasa en todo el mundo, que decir que el problema es sistémico, está bien. Pero no hay algo que también las ofertas en general de moderación son poco atractivas. Yo la mayoría de veces que las escucho son muy de oferta, poco de demanda. Son como más hacia el sistema político que hacia la ciudadanía. Siempre hay una pregunta si la oferta genera demanda y ese tipo de cosas. Sí, a ver, pero ¿cuál es el camino? Entonces, ¿qué? ¿Me radicalizo? Yo, por ejemplo, me considero un tipo de centro. Sí. Me considero un tipo de diálogo para resolver los temas. Me considero un tipo que tengo una mirada sobre la Argentina, que tengo una verdad que no es absoluta, es relativa, que hay cosas que evidentemente la construcción política y la construcción de una verdad colectiva o conjunta la tenemos que hacer entre varios actores. No es que se me ocurre una ley y la impongo. A ver, los liderazgos tienen que existir, alguien tiene que fijar la agenda, ¿no? Y ahí existe la democracia. Pero una vez fijada la agenda hay matices, hay una mirada tuya sobre un tema, hay una mirada mía, nos sentamos sobre una mesa, che, hasta acá sí, hasta acá no, pero por lo general las sociedades avanzan. Entonces, bueno, no somos atractivos los que pensamos así. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, hay que ponerse patillas, hay que ponerse el pelo coso y decir barbaridades. O hay que ir a todo o nada, y si no, mira, esto es a todo o nada. Y yo iría en contra de mi naturaleza, en contra de lo que soy, en contra de lo que creo. Entonces, yo no estoy dispuesto a eso. Sí. Yo no estoy dispuesto a perder una coherencia, a perder una forma de ser, a perder lo que no soy. Yo soy absolutamente auténtico. Soy esto. Soy un tipo que cree que el diálogo es la manera de resolver los conflictos. Que la Argentina está llena de conflictos. Desde hace muchísimos años. Y que la única manera es sentarse en una mesa y entender al otro, ponerse en el zapato del otro, que el otro se ponga en mi zapato y ver cómo representamos una mejor Argentina que hace años que no crece. Yo no tengo la verdad. Pero evidentemente quienes están gobernando o quienes gobernamos o quienes gobernaron, evidentemente hemos fracasado. Entonces, frente a ese fracaso, encontremos una alternativa, encontremos un camino alternativo a lo que existe. Lo peor que nos puede pasar es seguir hablándonos unos sordamente, unos se hablan a sí mismos, entonces vos se escuchan a sí mismos, se hablan y se escuchan a sí mismos y no tenés forma de encontrar una solución. Y entonces es más fácil, claro, acusar, es más fácil señalar, es más fácil la resistencia que proponer cambios, que proponer reformas, que el statu quo. Entonces, yo esta idea de porque yo vi un programa de tele y me dicen, bueno, pero ya probaron con la Avenida del Medio, que esto, que lo otro. El otro día lo hablaba con Emilio Monzó. Y bueno, pero uno no puede ser que exprese lo que no es. Entonces aquellas personas que dicen a todo o nada, es a todo o nada, y yo no creo que sea el camino. Aquellas personas que dicen vamos por todo, es vamos por todo, no es que me he visto de moderado en los años electorales para después, no hagamos el frente de todos dos, ni esas epopeyas, no es a todo o nada la sociedad, porque en la vida no es a todo o nada. Ni las cosas son fáciles, ni las cosas son a todo o nada. Si es a todo o nada, termina mal. ¿Qué es lo que aportan a la mesa, ¿no? ¿Qué es lo que la propuesta tuya, la de Schiaretti, la de tu espacio aporta a la mesa? Porque vos decís, nos sentamos a conversar, está más claro qué representa el kirchnerismo, ¿no? Sí. O que es bastante nítido. ¿Y qué representa Juntos por el Cambio? No sé, ¿qué representa el kirchnerismo? No me queda tan claro. Bueno, yo creo que representa un modelo de cerrazón, de insularidad, de aislamiento con el mundo. O sea, vos claramente si pensás en el mundo, el kirchnerismo diría vivir con lo nuestro. Y Juntos por el Cambio diría integrarnos al mundo. Intuitivamente decís eso, ¿no? Uh-huh. Y creo que el caso de ustedes intenta hacer como una convivencia entre distintas cosas de cada uno. Y vos escribiste un libro este año que es una diagonal para el crecimiento. ¿Cuál es esa diagonal, digamos? ¿Qué es lo que sentís que aportan a la mesa? A mí no me queda tan claro y tan nítido que el debate de ideas esté tan sobre la mesa. Me parece que hay un inframundo que sí trata de interpretar, pero no me queda tan claro que cuáles son las ideas y los proyectos, por lo menos, de todos los espacios políticos. Me parece que en muchos casos hay consignas, en muchos casos hay liviandad en los planteos, en muchos casos hay coaching y en muchos casos hay gente que realmente tiene una sustancia totalmente distinta, que está pensando la Argentina, militando ciertas cuestiones y demás.
Nosotros creemos que la Argentina debe ser capitalista. Es un concepto. Che, mirá, nosotros creemos en un capitalismo moderno. ¿Es posible un capitalismo con justicia social? Yo no tengo dudas. Esto lo discutía con Daer en hago una entrevista en el diario La Nación y me dice, che, no es posible, hay una contradicción. Yo creo que no, yo creo que es posible tener una mirada capitalista con justicia social, con sensibilidad social. Por eso hablé de una coalición exportadora popular, de una coalición exportadora, de ese símbolo que me parece increíble. Y me parece que lo que aporta Schiaretti, Randazzo, nosotros es, primero, un método para resolver los temas. Un método de respeto de las instituciones, un método de respeto de la libertad de expresión, un método de venir y dar la cara con cualquiera, venir acá o ir a cualquier programa donde a uno lo inviten. Yo voy a cualquier, no tengo ningún problema, desde Flavio Azaro, que sé que es más vi la muy divertida, hasta que nadie puede decir que es del PRO, Flavio, todo lo contrario, ¿no? Sí. De hecho tenía un pasado hiper kirchnerista, ahora nada, como todos, ¿viste? Maduramos y demás, pero hasta desde el respeto de las instituciones, respeto a la libertad de expresión, ser profundamente democráticos, que no es solamente ir a votar. El ejercicio de la democracia es mucho más profundo, es cotidiano, también es en la actividad política, es en el respeto del otro, es en el respeto cotidiano. Hay un respeto y una consideración del otro en el ejercicio democrático. Entonces hay un método para resolver los temas. Hay un método, y no es menor, porque la Argentina necesita un método para resolver los conflictos que tenemos, interior, porteños, Boca River, peronistas, antiperonistas, gorilas, no gorilas. Me parece que hay que resolver conflictos, porque la Argentina vuelve a tener una década perdida, de 40 años de democracia a 2 décadas perdidas. ¿Por qué digo una diagonal? Porque no es apretás un botón y creces, como nos dijo el actual presidente, ¿no? Asumo, aprieto un botón y el botón del crecimiento. Porque no es tan lineal el camino, no es una recta, no es fácil, y porque evidentemente la Argentina tiene un problema serio de crecimiento. Y ahí sí hay un tema de fondo, de diferencia con el kirchnerismo. Vos le preguntás a Kicillof, ¿qué es para vos más importante, crecer o distribuir? Estoy seguro que te responde distribuir. Y yo no tengo dudas que no hay nada para distribuir si no crecemos. Y no es economía del derrame, ¿eh? Esto lo dijo Perón cuando asume, después de que tiene que hacer el plan de estabilización en la segunda presidencia, cuando empieza a tratar en el Congreso de la productividad y el trabajo, que lo organiza la CGT con la Central General de Empresarios, en donde establecen el tema de la productividad, el trabajo y el bienestar. Y en ese Congreso empiezan a hablar de la necesidad de ampliar la torta, que él dice, si no producimos más, no hay más para nuestros trabajadores. No tenemos nada por distribuir. La única solución es producir más. Y ahí sí hay miradas distintas. Sí, y ahí también hay una mirada distinta con el PRO. Vos me decís, che, bueno, pero ¿cuál es esa mirada? Cuando te dicen, no, hay sectores inviables. Hay provincias inviables. No, acá hay que hacer grandes regiones y unificar las cámaras. Pará, hay una historia. Hay una historia que nació antes, que tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con los orígenes de la Argentina. No hay nadie inviable en la Argentina. Yo lo que creo que hay mucho trabajo por hacer. Pero nosotros hemos escuchado dirigentes decir, no, hay provincias inviables. Las provincias son el mar. Hay sectores inviables, entonces hay que cerrarlos y hay que transformarlos en otra cosa, porque si no, pará. A ver, defendamos lo que tenemos. El mundo se defiende. Por algo se hacen las cosas, por algo alguien pensó en producir algo en la Argentina. Yo no digo que sea todo viable y que no haya que pensar ciertas cosas, pero no es aprieto un botón y crezco, y tampoco es, che, esto es inviable, entonces tengo que transformarlo y lo cambio. Entonces me parece que ahí hay mucho para poder representar o poder expresar ideas, que es la idea de el método para resolver los temas, y la idea de hacer una Argentina viable, que ordene las cuentas fiscales. Hay un típico debate en la Argentina. Yo cuando era diputado, yo no podía creerlo, porque por un lado estaban aquellos que de alguna manera decíamos, che, tiene que haber algún tipo de equilibrio fiscal, porque si no terminás en una crisis de la deuda o terminás en una crisis de emisión de dinero. Estaban los que decían, che, ajuste, no es imposible, y estaban los que, por otro lado, decían, che, hay que achicar el Estado, lo que sea, y en el medio tenés que ordenar un montón de cosas. Entonces, no se puede vivir toda la vida con déficit fiscal. ¿Cómo se arregla eso hoy?
¿Cuáles son las claves para solucionarlo? Hoy hablaba Schiaretti. Yo creo que hay que repensar el tema de los subsidios decididamente. No puede ser que tanto en transporte como en luz, yo soy de clase media, no puedo estar subsidiado en luz. Ayer lo que vale 50 mangos te tomás el colectivo y la verdad, bárbaro el colectivo, funciona bien realmente, pero no, digamos, tenés que poner el precio que valen las cosas. Porque llega un momento, no es que no son gratis, no es que el colectivero dejó de cobrar, o el tipo que arregla las gomas no las arregla, o el empresario dejó de ganar, porque si no, evidentemente no cambiarían las unidades o no vivirían. Todo funciona. Lo que no funciona es que hay que pagar más impuestos para sostener eso. Entonces genera una distorsión. ¿Y podés dar un subsidio? Sí, hay laburantes que necesitan eso y no llegan a pagar. Y bueno, identifiquemos quién necesita el subsidio, pero no podemos todos pagar eso. Me parece que esa discusión hay que darla, y hay que darla con números de cara a la sociedad. Eso como empresas públicas. Es perverso pensar. Las lógicas públicas a veces son más perversas que las lógicas privadas. Y en esa perversidad de la lógica pública o privada, que no es ideológico, no hay empresas que tienen que ser estatales, no, tienen que funcionar. Tienen que organizarse los laburantes, quienes la conducen, de forma tal de que funcionen bien. Si es privado o público, pasa en segundo orden. Aerolínea, la que sea, digamos. Sí, aerolíneas. A ver, yo lo que creo que tiene que funcionar bien, eficientemente, competitivamente, no tiene que perder plata, porque no puede pagar un tipo que labura en La Matanza o en el sur de la ciudad, en Barracas o en Parque Patricios, el costo de la ineficiencia de un piloto o la ineficiencia de un esquema de funcionamiento. No estamos. En 40 años de democracia, cuando no resolviste ni la salud, ni la seguridad, ni la educación de forma correcta, y ese tipo de cosas las tenés que poner en un orden de eficacia y competitividad. Ahora bien, si hay un destino que no llega a Aerolíneas y que no llega porque, y bueno, subsidiémoslo. Demos el debate en el Congreso, nosotros queremos que Aerolíneas vaya 3 veces por semana a la ciudad de Catamarca, porque si no, el mercado no lo resuelve. Bárbaro, ahí está el subsidio. Que compitan las empresas. Y entonces, así las cosas son mucho más transparentes y mucho más claras. Entonces, yo creo que estas discusiones, las empresas públicas, el tema de los subsidios, el solapamiento en el Estado provincial hace lo mismo que el municipal, y el municipal hace lo mismo que el nacional, el Estado nacional haciendo cosas que tienen que hacer los municipios, y sobre la cantidad el otro día me presentan un informe, la cantidad de áreas que hay en el Estado que solapan funciones y facultades. Es decir, que hay dos funcionarios que hacen lo mismo. Casi el 30% de los ravioles del Estado, ¿viste? Bueno, sí. Nada, eso hay que ponerse a estudiar. Estamos en el año 2023, no estamos tenemos la información accesible. Entonces, todas esas cosas tienen un costo, algunas más significativas, otras no, pero que hay que encontrar una solución. ¿Por qué creíste en el kirchnerismo y hoy no, digamos, ¿no? Porque durante mucho tiempo creíste que la salida era el kirchnerismo. Y yo cuando te escucho hablar, tal vez me decís, cambié la forma en la que pienso, pero no suena congruente eso con cómo funcionaba el kirchnerismo. ¿O vos pensás que había un primer kirchnerismo distinto? No es lo mismo, a ver, hace 15, 12, 13 años atrás, 8 años atrás, no es lo mismo que ahora, me parece, las cosas cambian. Yo lo veo a Macri, no sé si hoy lo vería con Moyano. Sí. ¿No? Pero Macri ganó una elección con Moyano y el Momo Venegas, yo me acuerdo, nosotros un acto, Perón, y vos lo escuchás hoy a Macri y no sé, y Macri es incoherente, o Rodríguez Larreta laburando con el justicialismo, de origen justicialista y demás. Sí. Y yo no sé si hoy opina lo mismo que hace. Y Patricia Bullrich, creo que militaba en la Juventud Peronista, montonera, y entonces, y lo mismo. Cuando uno mira los discursos de otros dirigentes defendiendo a Cavallo o defendiendo, son momentos, digamos, hay circunstancias. Claro. Entonces me parece que poner todas las cartas en eso, a ver, ¿quién es el puro, que tiene la autoridad moral para decirme que siempre pensó exactamente lo mismo? Mirá, yo iba los sábados a las 7 de la mañana, Córdoba y Junín, Universidad de Buenos Aires. Cursaba la materia que se llamaba Matemática para Economista. Gasparri, creo que era la maestra, iba a decir, la profesora, una matemática bárbara. Salía de ahí, entrabas de noche y salías medio de día, ¿no? Cátedra abierta Marxismo, por Axel Kicillof. Entonces, y Kicillof hoy es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, afiliado al Partido Justicialista junto con Hugo Curto, que viene de la UAM, que no sé cuánto tiene que ver con la cátedra abierta de marxismo que daban en la Universidad de Buenos Aires.
Entonces yo digo, ¿por qué a mí me cargan con toda esa historia? Pregúntale a Kicillof o a Santoro, que es radical, a ver si sigue defendiendo las banderas del radicalismo, o a todos aquellos. Entonces me parece que primero las cosas cambian. Y esto corre para Macri, corre para Patricia Burri, corre para Cristina Fernández de Kirchner y corre para Máximo Kirchner. Entonces, esto me parece que es importante, porque pero vos vamos por parte. Segundo, seguramente ha habido momentos buenos. En el año 2010, 2011 la economía creció como... Desde ahí nos crecimos más. O sea, hubo crecimientos y demás, pero el PBI per cápita... Hubo años buenos, hubo años de orden, hubo años de equilibrio fiscal, hubo años de equilibrio en la balanza comercial, hubo años de cambios institucionales, hubo años de nuevos derechos sociales, que me parece que la sociedad y había una sintonía, y todo eso se perdió. Pero se perdió algo sustancial, que es lo que hablamos al origen, que es la posibilidad de poder dialogar y comportarse como verdadero demócrata. Y ahí sí hay un punto de quiebre muy grande. Porque vos podés estar de acuerdo o no con algunas políticas. Che, me gusta más China, menos China, yo soy más occidental. Yo, en mi caso, yo creo más en la lógica más de vínculo político con Occidente, con Europa, con Estados Unidos. Vos podés pensar más con una mirada federal o con una mirada más centrista, más ambacentrista. Te puede interesar más el conurbano que lo que pasa en Jujuy o lo que pasa en Mendoza. Pero hay algo que es el método. Y ahí sí hay diferencias sustanciales. Cuando vos no vas a recibir el bastón de alguien que es presidente de la nación, es porque le estás dando la vuelta a la cara a una lógica democrática. Y ahí sí hay un quiebre. Ahí sí hay un quiebre. Tengo la conciencia tranquila que lo dije. Ahí sí hay un quiebre. Entonces, no importa si después es bueno o es malo el gobierno, si las conductas son... Tengo un montón de cosas para reprocharle al gobierno de Macri. Un montón. Al gobierno y a las actitudes de Macri. Ahora bien, yo creo que uno se debe comportar democráticamente siempre. Siempre. Y la descalificación y el agravio no pueden formar parte de la praxis política. Estamos discutiendo ideas, estamos discutiendo proyectos, estamos discutiendo cómo se conduce la Argentina, qué cosas se van a implementar, qué no estamos discutiendo la lealtad a un dirigente político. ¿Qué es lo que veo yo? Es fácil identificar a un dirigente político, señalarlo, putearlo, descalificarlo y ser leal a una dirigente política. Ahora bien, decime cuáles son las ideas. Claro, en el peronismo, ser leal a un dirigente te permite tirar para adelante, bancarla, ascender y demás. Seguir. Bueno, decime cuáles son las ideas. Y yo creo que ahí... y esto es una discusión más nuestra dentro del peronismo, yo creo que ahí me parece que hay que renovar nuestras ideas decididamente. ¿Y por qué no termina de parirse eso? Porque yo compro ese argumento, pero nunca termina de parirse nítido en identidad. No sé si es por falta, tampoco es que, no sé si han tenido como esa vocación de disputar. Creo que desde lo cultural algunos espacios lo han hecho, ¿no? Panamá, que al principio no era tan peronista, digamos, o no venía a disputar ese sentido común. Fede, Martín y Pablo son peronistas. Sí, son peronistas, pero son como así también bueno, en distintas versiones un poco decepcionados del proceso, con el peronismo, con el kirchnerismo, pero después no es que se genere una inteligencia con esta propuesta, ¿no? Como no se afinó. Esto es lo que te quería decir cuando te decía, ¿qué traes a la mesa? Porque bueno, ayer Córdoba fue una expresión. Bueno, el cordobesismo sí, claramente. Bueno, pero es el peronismo. Yo miraba un tuit y decían, che, el peronismo en Córdoba son antiperonistas, son gorilas. No, son antikirchneristas. ¿Vos crees que de ahí puede venir algo, digamos? Yo creo que hay un peronismo que interpreta de forma distinta a la sociedad, que es respetuoso de las instituciones, que no se arrodilla al poder central, que es digno, que cuando tiene que decir no, dice no, que tiene una mirada productiva, que premia al que produce, que no se pelea con el campo, sí, que le dice a los sectores... Bueno, ese peronismo, lo que sí es decididamente cierto, que ese peronismo necesita tener poder para seducir, porque el peronismo, le gusta, ya no le cuesta al peronismo, y mucho, pero me parece que de ahí sale lo mejor, no tengo dudas. La mejor versión del peronismo salió... Las mejores versiones del peronismo salieron del llano, las mejores versiones del peronismo salieron del desierto, las mejores versiones del peronismo salieron desde la adversidad. Entonces,
Yo me parece que no tengo una respuesta, porque vos me decís, bueno, ¿por qué no le ganan entonces al kirchnerismo? Sería, bueno, a ver, no sé, Lula para ser presidente tuvo que ser muchas veces. Yo recuerdo que Kirchner siempre nos decía, yo soy de Tandil, ¿no? Y había un dirigente de Ayacucho que me contaba la primera visita de Kirchner a Ayacucho, ¿no? Y Larregui, ¿no? Un intendente histórico, un tipazo. Cocinaba re bien. Y el tipo me decía, la primera visita de Kirchner a Ayacucho habían sido 6, 7 personas, 10, después se sumó más gente. Y Kirchner contaba, mirá, yo estoy dispuesto a caminar y a hablarle a 6 personas. Y mi proyecto político es presentarme en el 2002 para ser presidente en el 2006. Es un camino largo, no es todo éxito, 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 éxito. Camino es largo. Entonces vos a veces sembrás un mojón. Bueno, Macri mismo. Macri tuvo que perder para ganar. Y otros dirigentes. A ver, Patricia Bullrich, cuando fue candidata a diputada, creo que en el año 91, 96, sacó el 6,74% de los votos. Y hoy tiene chances, probabilidades. Incluso está disputando con altas chances una interna. Elisa Carrió, que fue diputada mía, no es mía, no. Compañera tuya. Compañera, sí. Sacó el 1,8% y era absolutamente relevante. Y cuando hablaba en la Cámara, todos se paraban. ¿No? La voz de Elisa Carrió. Y bueno, sacó el 1,8% de los votos y sin embargo reconstruyó desde sus ideas, de su fortaleza. Entonces, me da la sensación de que hay una cosa de ansiedad y de exitismo muy fuerte. Ahí me parece que me nace el interior de adentro, ¿no? Tiempo al tiempo. Paso a paso, como un racinguista. Decía, hablábamos de déficit hoy y vos estuviste a cargo del ANSES. Y los sistemas previsionales del mundo están quebrados, no solo el argentino, ¿no? Como en general, las discusiones sobre el sistema previsional, conforme la edad de expectativa de vida de la gente se va ampliando, está arriba de la mesa. Y te lo corta ahí al pie, ¿no? Pero digo, ¿te parece que el sistema de jubilaciones actual es sostenible? Y no debería ser más esto para el peronismo siento que es un tema tabú, pero ¿no debería la gente jubilarse más tarde? Digo, si es una ley que, si es una idea, ¿no? Corregime si me equivoco, ¿no? Pero entiendo que Bismarck decía la gente se tiene que jubilar a los 70, la oposición le decía a los 60, bueno, a los 65 y quedó. Hace 150 años. Sí, la gente se moría antes de llegar a jubilarse, digamos. Hoy te quedan 20 jubiladas y te quedan 15 años más activo. Sí, no tiene que haber temas tabú, hay que plantear los temas como vos los planteás. Lo que vos decís es verdad, habría que juntarse con los legisladores, los que toman la decisión y decirle, che, ¿te querés jubilar a los 60? Te dejo afuera. Digamos. ¿A los 60 te querés jubilar? ¿O a los 65? Y yo la verdad que lo veo, mi viejo tiene 68, 70, ¿no? 70 cumplió este año, sí. La verdad que lo veo reactivo y tiene unas ganas tremendas de laburar y demás. Y yo ni se me pasa por la cabeza decirle, che, dejá de laburar. Sí. Entonces, me parece que no hay que poner ningún tema tabú. Me parece que hay que discutir. Ahora bien, si vos estás de los 10 años, de los 20 años, ¿no? 20 años, debajo de una mina en San Juan, hace 35 años bajo la tierra, y yo no sé si la edad de los 70. Si vos estás fileteando el merluza en el puerto de Mar del Plata y tenés con el frío y el hielo durante 30 años, y yo no sé si es lo mismo que lo que ocurre el que labura acá o que labura en el parque industrial o donde sea. Entonces yo te diría que me parece que hay que sacar de lado los dogmatismos. En el mundo los sistemas previsionales son deficitarios. Lo que ocurre en el mundo es que envejece la sociedad. La Argentina todavía tiene algún bono demográfico, pero lo que tiene es un terrible problema de productividad y un terrible problema de gente que labura en negro. Sí. La cantidad de aportantes privados del sistema previsional sigue siendo más o menos la misma de cuando yo dejé el ANSES, hace 8 años, 7 años y medio. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces, che, ¿por qué la gente no toma laburo en blanco? ¿Por qué la gente no genera? Y bueno, y ahí me parece que tenemos que empezar a discutir otras cosas. Reforma laboral, por ejemplo. Sí, porque o algún nombre siento que a ver, lo que no puede pasar es que una pyme se funda o tenga miedo de fundirse porque nombra un tipo. Lo que no puede pasar es que al tipo que va a laburar le saquen el plan. A ver, capaz que lo tenés que dejar 5 años y finalmente lo que te conviene es que el tipo ordenar la sociedad, que tenga un laburo, que tenga un horario de entrada, un horario de salida, que tenga la protección de un gremio. La convivencia de vivir en comunidad organizada, ya me sale el peronismo, ¿viste? De vivir en el marco de una comunidad, tener una obra social, tener la posibilidad de tener algún tipo de protección, pensar en una jubilación futura. Bueno, vamos a tener que innovar mucho para empezar a resolver este quilombo. Lo que sí está claro que no es a todo nada. No le doy un solo plan.
No, ni hablar. Y tampoco es, che, saquémosle las vacaciones. ¿Qué vacaciones le vas a sacar? Che, saquémosle el aguinaldo. Pero no es... No, saquémosle que laburen más horas. No. Si la sociedad va en otro sentido. Sí, no puede fundirse una pyme y no puede hacerle el caldo gordo a un abogado buitre que lo único que hace es vive del laburante y vive de la pyme. Ahí hay que pensar cosas distintas. Multas, infracciones, tasas de intereses, cosas que no funcionan más. Entonces, ese curro de los buitres abogados laboralistas, que lo único que hacen, el carancho, ¿viste la película, la de Darín? Y esa lógica hay que cambiarla, y se la discuto a cualquiera. Escribí un paper sobre el tema de la reforma que envió el gobierno anterior sobre el sistema de comisiones médicas de la RT. Es muy técnico, pero hubo un cambio de mito. Che, se pueden trabajar cosas y puede dar resultado. Pero, por ejemplo, el sistema, pues, volvamos al previsional, porque abrimos los dos Sí, temas, ¿no? El pero previsional tiene que ver uno y con el laboral, otro. están totalmente vinculados. El previsional no fue una gran cuota del daño del sistema, el cambio a FJP y después volver para atrás, y las moratorias arriba de eso. Esas cosas no lo fueron cagando a palo, para decirlo de alguna manera, y que la FGS se ha utilizado como una caja para hacer política pública en general, ¿viste? Como un montón de preguntas. Sí. Vamos primero, por parte. Hay un gran consenso que es que el sistema de jubilaciones tiene que ser público y de reparto. Eso fueron todos. Sí. No sé si ustedes o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, en todos nos pusimos de acuerdo en eso. Una de las pocas cosas que nos pusimos de acuerdo, kirchneristas, antikirchneristas, peronistas, antiperonistas, del PRO, de donde sea, radicales, nos pusimos de acuerdo en... Hay una esencia y hay una cuestión. Y me parece que además tiene una lógica. Una vez que cruzaste la línea de lo privado, lo hiciste. ¿En quién va a creer en un sistema de capitalización sabiendo que a futuro eso se puede cambiar? Sí. Va a ser muy difícil. Entonces, vamos a discutir las cosas con pragmatismo. Entonces, yo creo en los sistemas públicos. Creo que tiene que haber laburo. Si no hay laburo es imposible. Si no se cree, si no hay laburo, es imposible que eso funcione y que eso se sostenga. Tercero, jubilaciones truchas, no truchas. Y ahí hay una doble vara, porque cuando discutís eso, las moratorias son truchas. No, ¿cómo va a ser trucho? Un tipo que laburó toda la vida, le agarró el desempleo, no le hicieron aportes, ¿y qué querés? ¿Dejarlo en Pampa y la Vía? No, me parece que ahí tiene que estar el Estado. Me parece que la moratoria fue algo sumamente transparente en cómo se hizo, en cómo se aplicó y demás. ¿Cómo funciona eso? Si hay laburo, si vos generás laburo, si no generás laburo, la balanza se te... Ahora bien, vos fíjate que con la misma lógica que le das una moratoria, que es una moratoria fiscal, es decir, che, te facilito que te jubiles pagando una cuota distinta, te facilito el pago, haces un blanqueo y nadie pone un cuestionamiento si... no dicen, che, estos empresarios son truchos porque blanquearon plata que era negra. ¿Me seguís? Sí. O sea, el laburante jujeño o catamarqueño o del interior de la provincia de Buenos Aires o del sur de acá es un trucho porque se jubiló sin aportes y resulta que el gran empresario que tenía guita en negra, no, él no es trucho, le dimos un blanqueo porque la presión impositiva era alta. Entonces, basta de la doble vara, basta de la hipocresía. Hay un quilombo con los impuestos, hay un quilombo con la generación de laburo y no hay nadie trucho en la Argentina. Hubo un mecanismo para incluir, luego de 25 puntos de desempleo y 50% de pobreza en los años 2000, a un montón de hombres y mujeres, y fundamentalmente mujeres. Yo te diría que es la política de género más importante de los últimos 20 años en la Argentina. Política de género más importante de los últimos 20 años en la Argentina, que fue la moratoria jubilatoria. Y te puedo asegurar que hay más acuerdo que en desacuerdo entre todas las fuerzas políticas por esta historia. El único que votó en contra de la última moratoria que presenté yo en el Congreso fue Lustó, y que no sé si es porque estaba en contra, me parece porque pedí un cálculo actuarial que se lo presentamos y no sé si le convenció o no. Pero el resto... Yo creo que una oposición en general pensaba que está buena la diagonal que tiras con el blanqueo. Que creo que a las dos cosas le pasa lo mismo. Es decir, hacemos un blanqueo todos los años y no tiene sentido. 8 blanqueos hubo en la Argentina, por del eso. 73 a la fecha. Bueno, sí, pero o sea, está bien, pero... Entonces el tipo que juega con la regla dice, epa, ¿qué pasa? Y lo mismo con la moratoria. Dice, che, si hace una moratoria tiene sentido. O si hace una pensión, la PUAM, viste, una pensión universal para adulto mayor, una cosa para... parecido. Que es parecido, digo, bueno, pero una, viste, si es lo que para mí termina pasando muchas veces cuando en Argentina intentamos todo el tiempo resolver la táctica o el problema del día y no la solución al problema general, que es lo que vos decís. Vos sos un tipo que está bastante cerca de la CGT
Y Pero volviendo a los sí, blanqueos, es cierto, yo me leí todos los debates parlamentarios de los blanqueos, ¿no? El primero fue a inicio de los 70, lo presenta un legislador del peronismo, fue con el gobierno de Perón. Después hubo 8. Y los discursos eran esos. Che, va a ser el último, va a ser el último. Vos leías los discursos del oficialismo y después se pasaban a la hacer oposición. oposición y eran totalmente contrarios. Entonces, hay un PBI de la Argentina en dólares en negro. Sí. ¿Qué hacemos? Lo necesitamos. ¿Qué hacemos? Ahí aparece el pragmatismo. ¿Qué hacemos? Claramente hay que generar condiciones de confianza, porque si vos haces una ley déficit cero o una Sí. ley intangibilidad de los depósitos, sin confianza no funciona. Entonces hay que generar confianza. Primer punto, estabilizar la economía, tener orden político, dar señales de templanza, de orden, de discusión política, de que funcionen las instituciones. Y finalmente hay que utilizar estas herramientas. Si no las utilizamos, me parece que no son válidas. Ahora bien, yo no voy al punto porque si querés podemos estar horas discutiendo los blanqueos, yo voy al punto de la hipocresía. Cuando me señalan, hay jubilados truchos. ¿Y cuántos empresarios, cuánto es del PBI eso? También son truchos, pongamos a todo. Entonces, Claro. quizá la sociedad está en una situación más complicada. Bueno, es la sociedad que tenemos. Frente a esa sociedad, ¿cómo la organizamos para que funcione mejor? Yo te decía lo de la CGT, que vos sos un tipo cercano al mundo del gremialismo, el sindicalismo. ¿Crees que hay mayor conciencia? Porque en general siempre fueron reticentes a cambiar, ¿no? En las últimas discusiones, bueno, la del gobierno Juntos por el Cambio estuvo a punto de salir y pasaron cosas. Pero ¿crees que ahora hay una mirada más necesaria como, che, si no lo hacemos, inclusive va contra, no solo contra los trabajadores, sino hasta inclusive contra la idea de sindicato, de gremio, ¿no? Sí, bueno, a ver, la idea de que si no hay laburantes formales hay menos representatividad de las actividades sindicales. Sí. Sí, yo creo que, a ver, si vuelvo a repetir, Que me durante parece los una... últimos 4 años estuvieron completamente desdibujados, ¿no? El sindicalismo desapareció de la conversación pública. No sé, no me animaría. Me parece que es interesante el tema del sindicalismo porque también habla de que una Argentina que tiene vocación de derechos, vocación de avance. Cuando uno mira la estructura sindical argentina es mucho más fuerte, es de las más fuertes de América Latina. Y cuando uno mira los comportamientos en cuanto a la igualdad de América Latina, de la Argentina tiene cosas que tienen una base distinta. Y tienen que ver también por esa pelea de los derechos. En ese sentido, ahí me sale más el corazón peronista, si querés, el mejor espíritu peronista. Yo soy respetuoso de eso, ¿no? De cómo funciona eso. Yo creo que hay más conciencia porque hay necesidad de generar laburo, creo que hay más conciencia porque hay necesidad de hacer sostenible el sistema de seguridad social, no solamente las jubilaciones y las pensiones, el sistema de salud es muy importante, pero también tiene que haber conciencia de que no es que el tipo labure más, no es que No, no. sacarle las vacaciones, no es, hay que sacar el discurso ese hipócrita, no, acá los tipos no quieren laburar, ¿y por qué no quieren laburar? Porque le das un plan. Pará, yo no conozco, a ver, habrá sectores de la sociedad que un plan desincentiva la vocación, pero yo no conozco a nadie que tenga ganas de estar cobrando un plan y estar 8 horas por día limpiando un vidrio o pidiendo en la calle. No conozco a nadie que para eso sea el placer de su vida. Entonces me parece que hay que dar opciones a la sociedad. Entonces sí, la lógica es, no, vamos por ellos. No, hay que tener un mejor sindicalismo, con más derechos, con trabajadores con mejores condiciones laborales. Hoy un laburante apenas puede alquilar. Ya el sueño de la casa propia. Yo fui director del banco hipotecario. El pico máximo de crédito del banco hipotecario creo que fue en el 52, que fue el plan Eva Perón, y en el 73 el plan 17 de octubre. Estoy hablando hace no sé cuántos, 50, 60 años. Entonces, hoy el sueño de la casa propia, que era parte de la movilidad social ascendente, tengo un laburo, tengo vacaciones, mi hijo estudia en la universidad pública de excelencia, va a la escuela pública y es la mejor escuela que hay en el pueblo, me compro mi casa californiana con parqué, ese sueño dejó de existir en la Argentina, pero es el sueño que, no quiero volver a un anacronismo, pero es el que debería primar. Total. Entonces ahí sí necesitamos más sindicalismo, mejor sindicalismo, con más calificaciones, con obreros y laburantes y mamelucos si querés más calificados. Vos me decís, no, pero las industrias necesitan menos laburantes. ¿Verdad? Serán las nuevas industrias. Entonces yo quiero reivindicar las cosas que son positivas. De lo malo, de los que tiran piedras y que creen que juegan el jueguito de la política, y desde el año 2011 no crecemos, que se hagan cargo. Sí, creo que ya
hay algo de nuestro país que vos recuperás que para mí es central de nuestra identidad y es una cosa maravillosa, que es esta idea plebeya, ¿no? Esta idea de igualdad total, de llanura, de lo más horizontal posible, digamos, ¿no? De jerarquizada en privilegios. Sí. Siento igual que era un discurso que servía hasta hace 50 años, se nos está licuando cada vez más de la mano, ¿no? Digo, que creo que nuestra conversación es como esa cosa que se nos escurre, ¿no? El orgullo que tenemos los argentinos de ser todos iguales, muchas veces igual, termina siendo... No, igual en el sentido de que tenemos derecho a la misma aspiración. Tenemos derecho a la misma... Este famoso texto de Donald que dice, a mí qué carajo me importa. Esta idea de que es buenísimo. Contra Colombia, contra Brasil... Ahora... Vos ves los últimos 50 años de Colombia, Brasil, Chile, vos te damos vergüenza. Es verdad, O sea, es verdad. Mirá los pasaron países por de al arriba. lado y no tienen de inflación. Decimos, no, la y vos educación decís, universitaria no, sí. argentina. La educación universitaria argentina hoy está atrás. No, todavía sigue siendo. A ver, cuando vos mirás la Términos Universidad relativos, de Buenos Aires, es pues cierto, hemos retrocedido. Cuando vos mirás el crecimiento de América, de Argentina, es menor que de América Latina, y América Latina es peor que en el mundo. Entonces vos decís, che, retrocedió América Latina y retrocedió la Argentina. Te la compro. Mirás los países vecinos y están sin inflación y nosotros con inflación altísima. Vos decís, no, porque tienen concentración económica. Hay más concentración económica en Paraguay que en Argentina. Sí, total. Entonces, ahora bien, yo no quiero que la Argentina sea estrictamente un país de igualdad. Sí que haya igualdad de oportunidades. Y a mí me enorgullece, y en esto tiene que ver mucho el peronismo, y lo quiero decir con todas las letras, en esta idea de que el hijo de un laburante puede... que no pasa en otras sociedades. Vos en Europa sos turco, no importa si sos PhD en lo que sea. Sí, existe la movilidad, existe una sociedad igualitaria, ¿no? Pero con vocación igualitaria. Pero en Argentina particularmente recibió a los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes estudiaron en las mejores universidades y tuvieron la posibilidad de progresar. Y esa lógica que se está perdiendo es la que tenemos que volver a recrear. Esa lógica tiene en esencia una pelea de sectores populares y es lo que de alguna manera también uno intenta representar. Ahora bien, si es dogmática y te vas al extremo y es a todo o nada, o es vamos por todo, o y bueno, después tenés el retroceso que desde el año 2011 la Argentina no crece. Entonces me parece que ahí está el punto del método cómo resolver el conflicto. La Argentina tiene estos conflictos sustanciales y hay que ver cómo los resolvemos. ¿Cómo lo ves a Massa como ministro de Economía? ¿Cuál es tu evaluación de Massa, ministro candidato? A mí me pasan dos cosas. Primero, en lo personal tengo afecto. Yo laburé muchos años con él, entonces es muy difícil evaluar a alguien con el cual tenés una relación de años y de charlas y de... Eso por un lado. Por otro lado, si separo lo personal de lo político, yo lo que veo es que el dispositivo político, yo lo veo a él laburando un montón de horas y el dispositivo político no funciona. Y el claro ejemplo para ilustrarlo fue cuando dijo, no, hay economistas que están en el fondo diciendo que no acuerden con el FMI. En realidad los que votaron en contra es Máximo Kirchner y la Cámpora. Entonces hay una inconsistencia muy grande entre la unidad de concepción, hacia dónde vamos, y la unidad de acción, cómo practicamos esa acción. Entonces me parece que en el fondo él está por un lado diciendo, che, se me escurren las reservas, tengo que hacer un acuerdo con el fondo, y toda su expresión política le está diciendo, vos mirá la lista de la Cámpora, toda llena, la lista de Massa, perdón, y todo lleno de camporitas. Y ahí me parece que hay un problema. De incongruencia. Sí. Hay un amigo mío, yo te contaba antes de salir al vivo, que me dice que vos tenés como algo en común con Santoro, ¿no? Como que son en un multiverso distinto donde el sistema de partidos sigue funcionando igual, vos serías como la joven renovación del peronismo y él sería la joven renovación. Bueno, ya cada vez menos joven, ya se les va pasando, digamos. Yo tengo 43, vos tenés 29, claro. Sí, la verdad que sí. Pero en formato son dos personas que apuntan al centro, con modelo de diálogo, un ejercicio moderado. Obviamente tener tus ideas, en algunas nos podremos poner más de acuerdo, en otras menos, en otras tendremos que ir siguiendo distinto. Y da la sensación de como que eso perdió un poco ese rol. Y por otro lado, da la sensación de que existe el riesgo, que es lo que me dice mi amigo, existe el riesgo del sofismo, ¿viste? Existe el riesgo, ¿cómo los pones a ellos en rol de gestión? Vos tuviste roles de gestión más relevantes, tal vez Santoro no tanto en un ejecutivo, pero ¿cómo lo sacás de la discusión de ideas y lo llevas a la práctica? ¿Cómo haces que esos modelos discutan en la práctica? ¿Te suena algo de esto, de tu parecido con Santoro? No, a ver, qué sé yo, no sé, él viene de origen radical y la verdad que son buenos con la guitarra, pero... Vos decís que es parte de la tradición radical es más distante. A mí me gusta hacer.
A mí me gusta, la verdad que extraño el ejecutivo en ese sentido. A mí me gusta resolver. A mí me gustaba juntar a un equipo y ver, che, ¿cómo podemos hacer para reducir los tiempos jubilatorios? ¿Cómo podemos hacer para que sea más fácil jubilarse? ¿Cómo podemos hacer para entregar las viviendas de forma transparente a través de un sorteo? ¿Cómo podemos hacer para llegar de mejor manera a todos los puntos de la Argentina? ¿Por qué, por qué están bajando de los cerros y tenemos que ir de esta manera a pagarles? ¿Por qué no se puede hacer de esta manera? ¿Por qué no podemos hacer la fe de vida? Porque un chico que nace, esto lo hice con el flaco Randazzo, nos costó un montón porque había más, la burocracia es más difícil que... Che, ¿por qué no hacemos que un chico que nace y saca el documento ya cobra la asignación si le corresponde? ¿Por qué, ¿por qué tiene que ir al ANSE, primero tiene que ir a registrarse al registro de las personas y después tiene que ir al ANSE? Hagamos un solo trámite. A mí me gusta eso. Y en ese sentido, cuando hemos pasado por la gestión, las cosas mejoraron y mucho. Yo creo que hay que volver a poner a la gestión sobre la mesa. Después, no sé, los parecidos, la verdad que yo no conozco a Santoro, la verdad no sé, no lo tengo mucho, más allá de que lo veo en la televisión y demás, no he tenido charlas con él y demás. Tengo algunas referencias, pero no sé si hay parecidos o no hay parecidos. Yo creo que todo lo que multiplica por cada K es como el cero, ¿no? Está buena esa. Escúchame, ¿por qué no fuiste candidato? Quiero saber, esto nunca lo escuché o nunca lo he entendido, tal vez quedó muy en el pasado, quiero saber si era una posibilidad real. Vos en 2015 estuviste a punto de ser candidato a gobernador del Frente para Bueno, fue una decisión mía. ¿Y eso que te No, Cristina estaba en contra, Cristina estaba en contra, Máximo Kirchner también, querían que no me baje. O sea, ellos querían que seas el candidato vos. No sé, tampoco me decían, che, yo quiero que vos seas el candidato. Pero me da la sensación de que no estaban dados los contextos para poder ser candidato en ese momento. Sí. Ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo tenía 35 años, había vivido algunas situaciones bastante más complejas de lo que unos días previos a tomar esa decisión, en términos de tomar esto con mucha responsabilidad y con mucha, quizás... Después con el tiempo uno se arrepiente, esto lo hablaba mucho con la Negra Camaño en esas sesiones largas y demás, pero fue una decisión mía. Y tampoco me dijeron, che, vos sos el candidato, de hecho te acordás que hubo una interna que se mataron, sí. Entonces tampoco es que me insistieron mucho, pero fue una decisión mía. Yo me acuerdo que me llamó Cristina Olivos y me dijo, che, mirá, porque hubo como un baño de humildad y se bajaban un montón de presidentes, y dije, bueno, mirá, yo estoy a disposición, yo tampoco. No es con vos, vos sos un tipo joven, gestionaste. La verdad que tuve una buena charla con Cristina en ese momento. Y con Máximo también, pero básicamente con Cristina. Y no se dio, me parece que también fue una decisión mía en donde veía que no había apoyatura política, que quienes discutían eso eran Aníbal Fernández, Julián Domínguez, que tenían otra. Y yo dije, no, pará, es gobernar la provincia de Buenos Aires, es sentarse en el sillón de Rosas, es tener un volumen político enorme. Y con 35 años... yo creía que estaba en condiciones, pero evidentemente necesitabas mucho más madurez y mucho más recorrido político, y me pareció prudente en ese sentido. Capaz que fue un exceso de prudencia, pero básicamente es eso, no hay nada. Y tampoco quiero ponerle cargas a algo que no es que me bajaron. No. ¿Y qué pensás? Hay otra cosa que para mí estuvo 2 o 3 veces por lo menos en la conversación pública en las últimas 3 elecciones, ¿no? Que es el vínculo entre la provincia y la ciudad. Bueno, esto obviamente era una unidad política, digamos, hasta hace relativamente poco, pero esta idea de que primero Axel es porteño y es gobernador de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia es porteña, pero también vivió en la provincia de Buenos Aires, entonces fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Jorge nació en la provincia de Buenos Aires, creo que nació en Tandil, y después vivió en Capital y demás. Macri nació en Tandil. Y Macri nació en Tandil, y vos fuiste candidato, o podrías haber sido candidato por la provincia o por la ciudad. Yo no lo vivo con una extrañeza porque me parece de la normalidad más absoluta. Me siento muy bonaerense y también me siento un poco porteño, digamos. Siento las dos cosas. Probablemente para algún amigo de Boedo no soy porteño, digamos, no sé. Sí. Pero me suena un argumento muy fácilmente desarmable. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema? Mira, lo charlé mucho porque tenía muchas contradicciones al respecto, muchísimas contradicciones. Y hay un compañero, Guillermo, que me dice, ya, pero escuchame una cosa, agarre y me señala el Rosedal. Acá estaba Rosas, me pone, esta era la sede de Rosas. Sí, total. Acordate que esto era la provincia de Buenos Aires, acá donde estamos nosotros era la provincia de Buenos Aires, cedida por la provincia de Buenos Aires al conjunto de los argentinos, para hacer la capital de todos los argentinos, la famosa capital federal. Eran 3 municipios, creo que el municipio de Belgrano, de Lomas, Flores. Belgrano, Flores y acá. Bueno, eran 3 municipios. Era con cargo,
Sí. Así que ojo que la provincia de Buenos Aires lo puede reclamar, ¿viste? Si no se cumple el cargo, habría que ir a una cuestión histórica. Esto lo vi cuando la ley Cafiero, las transferencias, entonces uno, ¿viste? Es bastante inquieto, entonces va estudiando a ver, che, ¿por qué? Tiene una razón, hay gente que... En la Argentina no es que tocaron un botón y las cosas se resolvieron. Yo creo que es mucho más dura la diferencia entre un salteño o un cordobés y un bonaerense y un capitalino. No sé si soy claro. Me parece que las diferencias es mucho más natural el proceso. Tiene que ver con la historia y demás. Yo creo que la provincia de Buenos Aires es una gran provincia que necesita una reestructuración institucional porque evidentemente el conurbano hay un problema serio. Hace años que no sé, que las villas se multiplican, los basurales se multiplican. Y creo que la ciudad de Buenos Aires tiene en el concierto federal muchas cosas para aportar. Me parece que históricamente tanto Córdoba como la ciudad de Buenos Aires fueron señaladas por el poder central, señaladas básicamente por el kirchnerismo. Me parece que hay muchos. Todavía las seccionales de los sindicatos industriales siguen siendo mucho más fuertes de la capital que el resto del país. De eso dicen, che, en la ciudad no hay industria. Yo siempre veo Tenaglia, me dice, no, hay mucha industria acá en la ciudad. Se hacen muchas partes de autos y demás. Y es verdad, se produce mucho conocimiento, hay un montón de gente que entra todos los días a laburar en la ciudad. Y no porque tengas industria o no producís. Producís con servicio, producís con la cabeza, producís con el talento. La cantidad de películas que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, que se piensa el talento. Yo me da la sensación de que debería ser una verdadera ciudad federal y me parece que tiene un rol muy importante en el concierto de nuestra Argentina. Entonces me parece que es otra de esos River y Boca que hay que terminar. Pero también es cierto que hay un interior recontra postergado. Hay un interior que está pero muy postergado. Entonces yo me pongo en el zapato del interior y es mucho más fácil. ¿Sabes lo que es bajar de los cerros una vez por mes para cobrar una jubilación? Sigue pasando. Y viven en los cerros o son puesteros de chivos en Malargüe, cerca de Las Leñas, para los que son porteños y si te tienen que ubicar en el sur de Mendoza, o en Chepes, La Rioja, y lo mismo en el interior de la provincia de Buenos Aires, las distancias, cuando llueve, las dificultades, los pueblos. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio y me parece que no podemos tener siempre una mirada tan céntrica. Me parece que, ahora bien, señalar a los porteños como se lo señala también me parece un error enorme, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Cerrame con esta idea. ¿Sos optimista? ¿Sos Sí, pesimista? no, ¿Qué mirada tenés del soy futuro? optimista, no voluntarista. Yo creo que si nos ordenamos, si como dice Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, apostamos a respetar las instituciones, respetar la libertad de expresión, a ordenar la política, me parece que hay dos condiciones. Yo pongo en el libro un párrafo que digo, hay dos condiciones que han caracterizado, desde el año 60 a la fecha, hubo 2 o 3 periodos de 5 años consecutivos de crecimiento. Una época con Menem, una época con Frondizi y una época con Kirchner. Y eso tuvieron dos características: orden y liderazgo político. Orden y liderazgo político, le había ordenado la vida a los argentinos, el orden político, y dólares. Los dólares pueden estar. Es la primera vez que siento que hay elementos productivos para pensar que la Argentina puede tener dólares. Las exportaciones del agro, las exportaciones de conocimiento, el litio, la minería, Vaca Muerta, que es un yacimiento de escala mundial. Si tenemos dólares y tenemos orden político, somos capaces de ordenarnos como sociedad a partir del diálogo, a partir del encuentro, a partir de posiciones que nos ayuden a resolver los conflictos. Yo tengo gran expectativas con respecto al futuro. Ahora bien, si lo que vamos a hacer es meter el dedo en la llaga y apostar a que no importa la cantidad de piedras que tiren, te digo que la paz es ingobernable la Argentina, y el principal objetivo que tiene que tener un pueblo es organizarse para que haya paz. Bueno, digo, gracias. No, gracias a vos. Esperemos que eso pase, esperemos que nos organicemos para la paz, que Argentina crezca y que si venís otra próxima vuelta sea ese camino, digamos, el que estemos tomando. Dale. Gracias a todo el mundo que se prendió.